Buenas tardes, mi nombre es Jorman Steven Maldonado Rey y hoy les voy a hablar de la parte teórica del video. Bueno, continuaré. Ahora explicaré la ley de Faraday, la parte teórica del video. Empezaré con un breve resumen de qué es la ley de Faraday. Bueno, la ley de Faraday es cualquier cambio en el entorno magnético. Cualquier cambio puede originar un voltaje o una FEM. La FEM es la fuerza electromotriz. Este cambio que se produce puede producir electricidad, o mejor dicho, voltaje. Vamos a explicar brevemente cómo funciona. Si yo tomo este imán, lo introduzco dentro de esta bobina, la bobina va a crear un flujo magnético. Como pueden ver, el imán está creando un flujo magnético. Al momento de introducirla, esto nos va a producir una corriente. Al momento de retirarla, también nos va a producir una corriente. En el momento en el que yo ingrese el imán y lo deje estático, y no mueva ni la bobina ni el imán no nos va a producir ninguna corriente. A continuación voy a explicar la ley de Faraday, la fórmula de la ley de Faraday. La E significa la FEM, la fuerza electromotriz, como ya lo había explicado. Es negativa, esta fórmula es negativa porque la variación del flujo es contraria a la variación, digamos, de la bobina, de la aceite normal, donde se produce la corriente. Esta de aquí arriba significa la variación del flujo y lo de aquí abajo es respecto al tiempo expresado en segundos. Bueno, ahora una conclusión. Si la ley de Faraday, como podemos ver, es directamente proporcional a la velocidad y al tiempo en la que varía el flujo del campo, como podemos ver acá. Ya que si no hay tiempo, no hay movimiento, no hay velocidad, la FEM va a ser cero. Por eso es que la fórmula es así. Ahora, si queremos calcular o queremos encontrar la dirección de la corriente producida, tendríamos que utilizar la fórmula de Lenz, la cual, en esta fórmula podemos encontrar algo interesante. En la fórmula de Lenz, aquí se crea un campo, un flujo magnético, como ya lo he dicho, así como este. En la fórmula de Lenz, cuando entra este flujo magnético y choca con este flujo magnético, se crea la dirección automáticamente de la corriente. Así podemos descubrir la dirección de la corriente. Cuando entra, así chocan. Y cuando salen, este flujo que está acá se convierte en el mismo que cuando sale. Por eso es que cuando ingresa y cuando sale nos crea una corriente. Y bueno, eso fue todo. Espero hayan entendido. Aquí está la fórmula de Lenz, que es prácticamente es muy similar a la fórmula de Faraday, solo que aquí multiplicamos por el número de espiras. Digamos, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 4 espiras, se multiplicaría aquí y el resto sería totalmente igual. Muchas gracias, espero que les haya servido. A continuación sigue mi compañero Juan Pablo con la explicación del ejercicio. Mi nombre es Juan Pedro Tarazona Robles, del grupo H7 de Física 2, y me corresponde el planteamiento y la solución del problema. Bueno, el enunciado del ejercicio es: ¿cuál es la fuerza electromotriz inducida en un conductor con forma de espira si la espira es perpendicular a un campo magnético uniforme de 7 teslas y el área de la espira cambia de 3 metros al cuadrado a 8 metros al cuadrado en 10 segundos? Entonces podemos ver en el dibujo que el área inicial es 3 metros al cuadrado, después de haber transcurrido 10 segundos pasa a 8 metros al cuadrado y el campo magnético tiene una magnitud de 7 teslas y es uniforme. Bueno, tenemos que hallar la fuerza electromotriz. Se puede escribir de dos maneras, como FEM o como E. Y vamos a utilizar la ley de inducción de Faraday, que es esta que tenemos acá, que consiste en el cambio del flujo magnético con el tiempo, que es lo que vemos acá. Y esto es equivalente a menos la magnitud del campo magnético por el diferencial de área, que es área final menos área inicial, sobre el diferencial de tiempo, que es tiempo final menos tiempo inicial. Entonces vamos a solucionar el ejercicio.
Entonces, utilizando la fórmula que acabamos de mencionar y poniendo los datos en ella, nos queda que menos 7 teslas, que es el campo, esto por el área final, que es 8 metros al cuadrado, menos el área inicial, que es 6 metros al cuadrado, sobre 10 segundos menos 0 segundos, que es el tiempo inicial. Bueno, entonces la fuerza de la trimotriz FEM es igual a menos 7 teslas por 5 metros al cuadrado sobre 10 segundos. Y esto es igual a menos 3,5 voltios, que es la unidad de la fuerza electromotriz. Por esta razón, la fuerza electromotriz también se puede llamar como el voltaje inducido. Y cabe resaltar que si en este ejercicio hubiéramos tenido no solamente una espira, sino varias espiras, o sea, si el conductor hubiera sido varias espiras, hubiéramos tenido que multiplicar el resultado por el número de espiras que tenía el conductor. Bueno, esta sería la parte de planteamiento y solución del problema. Gracias. Mi nombre es Santiago González Pérez y yo voy a dar la explicación del por qué los resultados obtenidos de nuestro ejercicio. En este caso voy a usar este simulador, que es el simulador de la ley de Faraday, proporcionado por la Universidad de Colorado en sus simuladores PET. Hay que hacer varias notaciones antes de iniciar con este simulador, que por ejemplo el primero es que en el ejercicio nos proporcionan un campo continuo, un campo magnético continuo, que en este caso va a ser de 7 teslas. Además, la espira seleccionada del ejercicio va a ser una sola, y aquí por ejemplo tenemos 4. Entonces, pues este simulador solamente debe ser tomado de manera cualitativa. Sin embargo, pues vamos a proceder. Lo primero que habría que hacer es visualizar el campo magnético producido por nuestro imán, que ya sabemos en el ejercicio real va a ser continuo. Si lo acercamos a nuestra espira, vemos que no pasa nada, no hay ningún cambio en el voltaje, pero sin embargo, si comienzo a mover el imán, se va a ver una variación en este voltaje. Por lo que podemos concluir que el campo magnético no es el que produce el voltaje, es el flujo de este, ¿sí? O sea, la variación de este. Sin embargo, pues también podemos observar que por fuera se marca, es verdad, un voltaje, pero por dentro, debido a que hay más campo magnético, digamos así, asimilado por el solenoide, se va a encontrar también un mayor voltaje. Así pues, esto podríamos utilizar esta solenoide, que es de 2 espiras, y comparar el voltaje obtenido. Si lo muevo más o menos a una misma velocidad, tanto arriba como abajo, voy a observar que en este caso, en el solenoide de 4 espiras, se va a tener un voltaje que podría decirse llega al piso de nuestro medidor. Sin embargo, en el de arriba, si lo muevo más o menos a la misma velocidad, solamente se va a obtener la mitad de esta medida. Esto concuerda con las ecuaciones que tenemos para este tipo de fenómenos, en el que hay que multiplicar por el número de espiras la FEM que vamos a encontrar. En nuestro caso, en el ejercicio no hay que multiplicar por nada, o bueno, habría que multiplicar por 1, pero como el 1 es el factor neutro de la multiplicación, es exactamente lo mismo a tener menos el campo por la variación del área. Así pues, podemos también determinar que si movemos este flujo, este campo magnético hacia la izquierda, con el polo norte también hacia la izquierda, se nos va a mover hacia el sentido negativo en primera medida. Sin embargo, si roto nuestro imán, es decir, tener el polo sur hacia la izquierda, va a rotar hacia el positivo, por lo que también hay que tener muy en cuenta la dirección con la que va el campo. En este caso, nuestro campo vendría siendo así, debido a que fluye, comillas, comillas, hacia la izquierda, y por ende se ve que en la primera medida de voltaje va a ser negativo, tal y como se obtuvo en la teoría, en el que dio menos 3,5 voltios. Y como se sabe que es un flujo continuo, también se va a saber que va a ser un voltaje continuo. Por ende, pues se puede concluir que nuestros resultados
están dentro del margen comprendido pues por la física y el modelo actual. Muchísimas gracias.